quiero seguir con esto de la doble moral que ha habido. Ajá. Y voy a hablar de un asunto que está como muy de moda, que es la gentrificación. ¿La qué? Gentrificación. ¿Alguien del público sabe qué es gentrificación? Ven que les digo que es un gurú con patas, es un culto. Eliminar a los pobres. Eliminar a los pobres. En teoría, les voy a dar un ejemplo de mala gentrificación, la Condesa, la Roma, que es, vamos a suponer, un señor que tiene, la Doctores puede ser, un señor que tiene su negocio de toda la vida, y cuando se empiece a hacer esta gentrificación, pues ya no va a poder seguir con ese modelo de negocio porque la gente nueva de la zona ya no quiere eso. Y eso pasó en Madrid con las prostitutas. Había una calle que se llama la calle de las Huertas. Y había un dicho entre los madrileños que era, en la calle de las Huertas hay más que puertas. ¿Hay más prostitutas que puertas? Ajá. Y muy cerca de la calle de las Huertas había otra calle, que es la calle de la Pasa. Ajá. Ya se imaginan que no eran muy ingeniosos para, Sí, claro. para los nombres, ¿no? La Plaza Mayor, porque era la Plaza Mayor, la calle de las ¿No Huertas, decían que porque se había enojaron huertas. cuando se dieron cuenta que las francesas cobraban? No, eso no se debe contar, ¿verdad? ¿Sí? No, No es- No, perdón, el Museo del Prado, porque estaba en un prado, es muy sencillo. Y en la calle de las Pasas había productos relacionados al vino, pero así se decía, el que no pasa por la calle de la Pasa no se casa. Te voy a decir, ¿por qué? Porque había un registro civil. A ver, Madrid es la capital del imperio más importante del mundo, tan grande que decían que nunca se ponía el sol en él. Ajá. Porque No abarcaba... alcanzaba. Sí, no, estaba enorme. No alcanzaba. Y la capital era un pueblo. Cuando Carlos III vio la capital, dijo, esto es una basura. Era un pueblo de paso entre Alcalá de Henares y Toledo, que sí eran ciudades importantes. Pero bueno, como su hijo Felipe II decide establecer ahí la corte, la cosa queda ahí. Pero antes, cuando la corte no estaba en Madrid, las parejas tenían dos opciones para casarse. Irse a Toledo o esperar a que en la calle de las Huertas se hicieran como estas bodas públicas y listo. Ajá. Pero el viaje a Toledo, tenías tres opciones para irte. Te podías ir caminando, o te podías ir en carreta o en caballo. Cuando menos hacías un día, o media jornada. Ajá. Cuando menos. Entonces imagínate que llegue un día tu hijo, tu hija, 16, 17 años. Mamá, voy a ir con mi novio a hacer las cosas formalmente, me está invitando a Toledo a preguntar la entrevista para casarnos. Venimos en 3 días, mamá. Y muchos no se casaban ya, después de ese viaje de 3 días. Y entonces de ahí el dicho, el que no pasa por la calle de la Pasa no se casa. O sea, te quieres casar, te esperas lo que te tengas que esperar. A lo que voy es que siempre fue una sociedad doble moralina porque alrededor de las obras donde está el barrio de las Letras en Madrid, está ahí la calle de las Huertas. Y la gente iba a ver las obras de teatro. Y entonces los teatros estaban en el barrio de las Letras. Y entonces la gente rentaba sus casas. Las obras más famosas eran las de Lope de Vega. Lope de Vega. Y las obras picosas. Entonces los sacerdotes, como no podían decir, pues vamos a ver la obra erótica esta, entraban gratis y decían, vengo a ver qué tanto están pecando en este lugar. Y diario estaban los padrecitos para vigilar la obra, ¿no? Claro, claro. Entonces luego había tanta gente que una señora que le decían la Pacheca, no fumaba, así, su esposo era el señor Pacheco, no, esto es real, no, en serio, pone el primer teatro en su casa y le empieza a pegar a todos los demás hasta que abren el Teatro del Príncipe, pero eso es otra historia. Y el punto es que esta señora, cuando empezó a tener tanto éxito, esta señora vendía productos de gallinas. O sea, se llaman huevos. No, en general, o sea, todo lo relacionado con las gallinas, desde el animal, o sea, todo lo relacionado con la gallina. Pechuga. Pechuga también y muslo. Rabadilla. Y entonces, cuando llegaba la gente, esta señora iba y escondía las gallinas en la parte de arriba. Y cuando llegó a tener tanta gente, le decía, solo tengo en el gallinero, si quieres. Claro, de ahí. Y de ahí la palabra gallinero, exacto. Entonces, el sexo movió todo, pero nadie lo admitía. O sea, la sociedad O sea, es que el sexo se volvió doble ha moral. movido conquistas. El sexo ha movido pues, al ser humano siempre. Pero también crea mitos. Mitos. Claro, hay 3 mitos del sexo que son muy notorios. Los romanos, la prostituta y la masturbación. Los romanos, por ejemplo, Hijo, pero es que eran... no, al revés. No, los Eran romanos eran bien recastos. cochinos, no, hombre. No, es que imagínate que Pues, nosotros como vemos Calígula, lo que todos quedó, ellos. No. no lo que pasó. Ah, nosotros estamos viendo ya Lo la que quedó. colita, No, digamos, lo que lo quedó. denigrado. Imagínate que hoy se acaba el mundo y llega un arqueólogo marciano
Y llega a las casas y encuentra... Una bicicleta fija, ¿qué haría? Claro, o encuentra las ¿De 50 qué sombras de fumaron? ¿De Grey. qué hablan? O encuentra lo 50 sombras de Grey, Claro, qué porque se ve vergüenza. muchísimo, hay muchísimos. Pero qué vergüenza. Encuentra los puestos de periódicos donde hay artes encueradas. Encuentra lo que la gente ve en el porno en sus compus. ¿Qué diría de México? No eran remarranos. Se sabían el paso doble, el brinco. Con los romanos nos pasa lo mismo. Encontramos el satiricón, encontramos los... Es que claro, es lo que nos Pero cuenta la ellos se historia. babeaban como escuincle de secundaria con una revista de viejas encueradas. Porque con el porno, una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que pasa en el porno. Son dos Yo mundos. como doblaba la voz. Sí, ¿sabes Sí. que el Flaquiguapo y yo doblábamos la No. voz del porro? Claro. Hay una señora famosísima que se llama Dr. Ruth, Ajá. ¿sí? Que daba consejos a las parejas. Yo era la voz de Dr. Ruth en México. No. No. Tenemos muchas Hay historias. hablando Pero de historias, hizo- te voy a hablar de, ahorita que decías los mitos, la fundación de Roma. Ajá. La historia nos cuenta que se fundó porque Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Fin. Lo que se cree que pasó en realidad es que tiene que ver con otro mito de una guerra que se hizo por amor, que es la guerra de Troya. Ujú. Cuando termina la guerra de Bueno, Troya, pues Helena de Troya. un imagino. príncipe bueno. troyano, Eneas, que también ese mito todo es sexo, ¿eh? Un príncipe Todo es troyano, sexo, ¿de Eneas, se va a una ciudad que se llama Alba Longa, ahí logra enamorar a una princesa, y bueno, el punto es que los descendientes troyanos de Eneas, Ujú. pues eventualmente empiezan a gobernar esta ciudad, les va bien, pero unas generaciones después un señor dice, yo voy a encerrar a mi papá en la cárcel, a mi hermana en un calabozo y yo voy a ser el nuevo rey. Y el mito cuenta que el dios de la guerra vio a la hermana en un calabozo, lo que se cree es que fue un soldado, muy bueno, por eso, dios de la guerra, y tuvo 2 hijos con ella. Y ella, como mamá responsable, dijo, pues no los puedo mantener porque mi hermano los va a descubrir, no sé qué hacer, y los puso en una canasta, los echó al río. Y flotaron, y llegaron Rómulo y Remo. a una ciudad que se llama Septimontium, porque estaba sobre 7 colinas. Y en la parte de Septimontium, donde llegó Rómulo y Remo, había lupanares. Maestro Trueba, ¿qué es un lupanar? Es una casa de farol rojo. Una casa donde hay una señora que le dicen, como decía Novo lo decía bonito, la señora Madrota trabaja aquí. Entonces, lo que se cree es que una mujer que trabajaba en un lupanar, a las cuales les decían lupa, que quiere decir loba en latín, o sea, el lupanar quiere decir en español. ahí lo Viene- bota. De ahí viene lo de loba, zorra, Y ella todo se eso viene de cree ahí. que cuidó a los niños. Pero Claro. los romanos nunca van a decir, nuestro mito fundacional, te lo voy a contar. Un día llegó proviene una... de una prostituta, pues no lo van Como a los contar. aztecas, a ver, los mexicas llegan y te dicen, íbamos caminando un día, fundamos una ciudad, había un águila y un nopal, y no es cierto. Vivían aquí Coxcox, señor de los tepanecas, y fue muy difícil lograr hacerse... ¿Y entonces cómo se fundó la ciudad? En realidad, Coxcox les dice un día, ¿por qué no hablamos de la fundación de México? Ese día un día, Tenochtitlán, la cosa siguiente bonita. semana? Bueno, llegan y logran convertirse en mercenarios de la gente de Azcapotzalco y ahí les regalan esa tierra. Que no creas que sea mala. Pero ¿dónde está la prostitución en eso? No, No ahí sé, vamos, ese ahí era vamos, ahí él. vamos, ahí vamos, ahí Ese vamos. era él. Pero es que tenemos 30 segundos. En 30 segundos llegamos. Y los aztecas, cuando empiezan a dominar toda la zona, ellos empiezan a las nobles Ujú. a usarlas como moneda de cambio. Y empieza lo que dice Claro. Yago mi harem. ¿Y de qué forma puedo hacer mi hegemonía? Pues acostándome con las hijas de todos mis tributos. No, el Y- sexo es moneda de cambio en toda la vida. ¿Y el águila y la serpiente? Ah, eso es un ¿Por qué símbolo no lo hermoso. platicamos? La tuna roja es Ajá. el corazón que va a alimentarlo todo. Es súper Próxima interesante. semana, ¿les Súper late? interesante. La fundación. La Ujú. fundación y todo eso. Es padrísimo. Y podemos cerrar con eso con una frase, la de Juan Orol, cuando llega la policía a un lupanar y les dice la señora Madrota, con un niño que le van a quitar, que le dejaron en la puerta, y le dice, mujeres públicas. Sí, señor policía, pero eso sí, muy católicas. Juan Orol, Pues, la Dios. frase. No, bueno.